Vamos a continuar con el siguiente tema. Fibrosis quística. Bueno, por más que esta enfermedad se llame fibrosis quística, no suele ser una enfermedad que genera fibrosis pulmonar propiamente dicha, sino que genera más un cuadro de bronquiectasias, que ya en la clase siguiente vamos a ver lo que es eso, y un cuadro también de enfisema pulmonar. Entonces, sepan, es una enfermedad hereditaria de las glándulas exócrinas. Va a afectar fundamentalmente el aparato digestivo y respiratorio y va a provocar una enfermedad que es crónica a nivel pulmonar y también produce trastornos gastrointestinales y a nivel hepatobiliar también. Y sobre todo genera concentraciones anormalmente altas de ciertos electrolitos en el sudor, que eso ya vamos a ver. Bueno, para que sepan, es una enfermedad genética potencialmente fatal, ¿sí? Es frecuente en personas de raza blanca. Esto también es bibliografía yankee, así que podemos compartir en Estados Unidos. Hay uno cada 3.300 de recién nacidos de etnia blanca, uno cada 15.000 en raza negra y uno cada 32.000 en nacidos americanos de origen asiático. Entonces sepan que es mucho más frecuente en personas justamente de raza blanca o de etnia blanca, gracias a los tratamientos hoy en día que incluyen justamente un mayor abordaje durante la infancia e incluso hasta posible trasplante de pulmón. Muchos de ellos, de personas con fibrosis quística, pueden llegar a la etapa adulta. 54% de los pacientes pueden llegar justamente, 54% de los pacientes con fibrosis quística en la adultez, ¿no? Con respecto al tema de la etiología, bueno, tenemos que saber que es de origen genético, entonces hay personas que van a ser portadoras de este rasgo autosómico recesivo de fibrosis quística. Lo que tienen que saber ustedes es cuál es el gen. Que el gen responsable se localiza en el cromosoma 7, ¿sí? En el brazo largo del cromosoma 7, va a codificar para una proteína, ¿sí? Esto sí lo tienen que saber, que está asociada justamente a la regulación de la conductancia transmembrana, ¿sí? De la fibrosis quística, así se llama, en las siglas en inglés, CFTR. Entonces, ¿qué es esto? Simplemente es significa una alteración genética, ¿sí? Que se encuentra en donde en este cromosoma 7, codifica para esta proteína. ¿Esta proteína qué es? Simplemente es una proteína que es un conductor o un canal iónico, ¿sí? En este caso para el cloro. La mutación más frecuente del gen, de lo que puede ya producir la alteración de esta proteína, es la deleción F508, ¿sí? Se observa en el 85% de los alelos de fibrosis quística, pero se sabe que hay más de 2.000 mutaciones que son menos frecuentes también para la misma proteína o para el mismo regulador de conductancia transmembrana. Entonces, ¿qué decíamos que era? Es un canal iónico. Entonces, esta proteína simplemente es un canal iónico que está regulado por AMP cíclico y que controla justamente el transporte de estos iones, de cloro, sodio y bicarbonato a través de las membranas. Entonces, se considera que puede haber también otros trastornos, otras funciones, mejor dicho, adicionales que pueda tener, pero principalmente es eso. Con respecto, lo que nosotros vamos a destacar, que la enfermedad se presenta solamente en personas homocigóticas, es decir, que tengan el gen, ¿sí? Por ambos lados, y los heterocigotos pueden mostrar algunas anomalías sutiles del transporte epitelial de electrolitos, pero no están afectados clínicamente, sino van a tener toda la afectación respiratoria, que es lo que vamos a abordar nosotros ahora. Entonces, tienen que saber ustedes que esto afecta a todas las glándulas exócrinas, ¿sí? Con distribución y diferente grado variable. Y ustedes van a decir, ¿y esto qué tiene que ver con la parte respiratoria? ¿Por qué? Porque lo que sucede es que ustedes sepan que a nivel de la mucosa respiratoria, nosotros también tenemos un epitelio glandular que genera mucus, ¿sí? Y que tiene que tener determinadas características. Entonces, al alterarse la conducción de estos iones, generaría justamente un material que es viscoso, que se puede depositar en la luz de estas glándulas, principalmente de los órganos que los afectan, como sea a nivel del páncreas, glándulas intestinales, los conductos biliares intrahepáticos, vesícula biliar y glándulas sumaxilares.
Puede mostrar un aspecto histológico normal, producir una cantidad excesiva de secreciones, y en el caso a nivel de otras glándulas, la sudoríparas, las parótidas y las células menores, también un aspecto histológico normal, pero también tienen una cantidad excesiva de sodio y de cloro. Bueno, para que ustedes se ubiquen, ¿sí? Esta sería la ubicación normal de esta proteína que es regulador de conductores transmembrana para este canal de iones. Aquí las partículas de color verde representarían justamente los iones de cloro. Bien, entonces estos iones de cloro en una proteína normal que tenga justamente la ubicación dentro de lo que viene a ser la membrana celular, produciría el pasaje normal y libre de estos iones. Cuando tenemos una alteración genética que codifica para esta proteína, haría que justamente no tenga una proteína que esté integrada normalmente en la membrana celular. Por lo tanto, no se va a producir el pasaje normal de estos iones a nivel justamente de la membrana celular. Por lo tanto, ¿eso qué va a generar? Va a generar que la piel, por ejemplo, en el caso de, si estamos hablando de la piel, perdería, por ejemplo, la piel una hidratación normal, y la secreción sudorípara, por ejemplo, sería mucho más viscosa, más pegajosa, y a su vez tiene alto contenido de sal, alto contenido de sodio, no tan así de cloro. Entonces, para que ustedes se ubiquen, con respecto a esto, ustedes pueden decir, ¿y esto cómo se relaciona con el tema del pulmón? Bueno, cuando uno hace el estudio del pulmón, el pulmón está, parece normalmente sano, ¿sí? Al momento del nacimiento pareciera histológicamente normal, pero a la hora de... Esto está medio lerdo. Los pacientes, por ejemplo, a la hora del nacimiento no tienen manifestaciones clínicas, pero se les puede llegar a detectar durante la lactancia o en la infancia temprana. Entonces, es allí cuando empieza, a través de las secreciones que se vuelven más viscosas, más pegajosas, pueden producirse taponamientos mucosos. Esos taponamientos mucosos predisponen a su vez a que haya una sobreinfección bacteriana crónica, ¿sí? Eso generaría una respuesta inflamatoria pronunciada, se van a lesionar las vías aéreas y van a causar también en etapas finales bronquiectasias e insuficiencia respiratoria. La evolución se va a caracterizar porque va a haber exacerbaciones episódicas con infecciones y se va a alterar la función pulmonar. Entonces, estos pacientes que ya tienen una enfermedad pulmonar ya avanzada van a tener hipoxemia, y esa hipoxemia va a generar hipertrofia a nivel del árbol arterial pulmonar, y eso va a generar hipertensión pulmonar. Esto ya lo vamos a ver dentro de 2 clases. Y obviamente la inflamación crónica secundaria de proteasas conduce a producir también efisema, que son las principales alteraciones que nosotros vamos a detectar en los niños que tengan justamente hipopatología. Con respecto al tema de otras manifestaciones a nivel respiratorio, ¿sí? Las obstrucciones difusas de la pequeña vía aérea por estas secreciones van a generar en algunos casos también bronquiolitis, ¿sí? Recuerden que es una enfermedad genética, entonces la bronquiolitis en estos niños puede ser también tener un puntapié dentro de lo que es la fibrosis quística, en el caso de un niño que tenga o que nazca con fibrosis quística. Como habíamos dicho, la inflamación crónica va a generar que haya liberación de enzimas, proteasas y citocinas proinflamatorias que contribuyen a la lesión pulmonar. Las alteraciones de la vía respiratoria, ¿sí? Más frecuentes que las alteraciones parenquimatosas, ¿sí? Es decir, lo que más se altera inicialmente es la vía aérea, no tanto el parénquima del pulmón. Por eso no suelen tener un enfisema que sea prominente. 50% de los pacientes de estos niños van a tener hiperreactividad bronquial, obviamente que puede responder con broncodilatadores. Y este es un dato que sí quiero abordar un poquito para que ustedes puedan llegar a comprender el concepto y la gravedad de esto. Muchos de estos pacientes, muchos de estos niños, ellos suelen ser por las mismas secreciones, por las características. Recuerden que la secreción de mucus, de moco, la secreción mucosa,
justamente tiene una función defensiva y que a través de la capa ciliar del epitelio de la mucosa traqueobronquial permitiría justamente la eliminación de gérmenes o sustancias. Si yo tengo una secreción mucosa que es muy espesa, muy pegajosa, eso permitiría justamente que no haya un buen aclaramiento ciliar y por lo tanto que los pacientes estén colonizados por bacterias. Algunas de ellas suele ser, por ejemplo, el Staphylococcus aureus, que es el patógeno más frecuente, pero a medida que la enfermedad progresa pueden ser invadidos por pseudomonas, que es el microorganismo que más se aísla con frecuencia. ¿Se acuerdan cuando dimos la clase de neumonía? Nosotros tenemos que pensar cuál es el contexto del paciente para saber qué tipo de germen puede estar siendo colonizado en, en este cuadro respiratorio, y de acuerdo a eso el tratamiento que yo le puedo llegar a administrar al paciente. Y con respecto a otros patógenos que se pueden llegar a encontrar de estos, principalmente lo que yo quiero que recuerden es el Aspergillus, que es un hongo que se puede llegar a presentar como complicación e infección de este tipo de pacientes. Bueno, esto no vamos a abordar tanto, sino para que tengan una idea de qué les pasa a los niños o adolescentes que tienen fibrosis quística. Recuerden que no solamente va a afectar la piel, afectando lo que es las características del sudor, el contenido iónico del sudor y obviamente las secreciones mucosas de la vía aérea, sino que también afecta la parte gastrointestinal, entonces va a afectar el páncreas, intestino, el sistema hepatobiliar. 85-95% de estos pacientes está alterada su función exócrina. Recuerden ustedes que el páncreas, nosotros ya vimos diabetes, ¿sí? Ahí cuando abordamos diabetes vimos la función endocrina del páncreas. Recuerden que el páncreas también tiene una función exócrina, es decir, producción de enzimas y sustancias para ayudar a la digestión a nivel intestinal. Entonces sepan que hay pacientes que tienen justamente compromiso, principalmente de la función exócrina. Hay algunos de ellos que tienen mutaciones leves, en el cual no está tan afectada la función pancreática. Entonces, van a decir, ¿y esto cómo puede afectar en los pacientes? Bueno, acuérdense que el páncreas produce las sustancias, las enzimas, que nos permiten degradar justamente algunos componentes de la alimentación, como son las grasas, las vitaminas liposolubles, las proteínas. Entonces, estos pacientes justamente van a tener ese déficit nutritivo. El líquido duodenal es anormalmente viscoso, justamente por esta alteración iónica, va a mostrar ausencia o disminución de la actividad enzimática y menor concentración de bicarbonato. Por otro lado, la función endocrina del páncreas no está tan afectada. Si llegamos a detectar intolerancia a la glucosa o diabetes, solamente se da en el 2% de los niños, 20% de los adolescentes y al menos 50% de los adultos. Es decir, personas que han llegado a sobrevivir con esta enfermedad, que no cualquiera llega a la adultez con fibrosis quística. Entonces, con respecto a esto, cuáles son los signos y síntomas a nivel respiratorio, que esto es lo que nos interesa que sepan, ¿sí? Recuerden, el paciente que hace fibrosis quística, la principal complicación es la secreción mucosa. Entonces, va a tener justamente tos, producción de esputo y sibilancias que suelen ser frecuentes. Es el síntoma más molesto la tos, se acompaña de expectoración, arcadas, vómitos en los bebés sobre todo, y trastornos del sueño. Es decir, todo esto le va a generar un círculo vicioso que hace que el niño no pueda justamente tener un buen desarrollo. Con la progresión de la enfermedad se observa retracciones intercostales, uso de músculos accesorios, el tórax en tonel, hipocratismo digital, que son los dedos o uñas en vidrio de reloj. Va a presentar cianosis y disminución de la tolerancia al ejercicio. El compromiso de las vías respiratorias superiores puede llegar a detectar en algunos casos pólipos nasales, sinusitis crónica o recurrente también. Tienen que saber que los niños que tienen esta patología pueden llegar a tener también algunas complicaciones pulmonares como ser neumotórax, ¿sí? Justamente los tapones mucosos pueden hacer que haya obstrucciones de la vía aérea, infecciones por micobacterias no tuberculosas, como Mycobacterium avium, por ejemplo, hemoptisis, ¿sí? Recuerden que las bronquiectasias es una de las causas que puede producir hemoptisis, que eso ya lo vamos a ver más adelante, aspergilosis broncopulmonar, e insuficiencia cardíaca derecha, secundario a lo mismo que habíamos dicho,
todo lo que es el procedimiento previo, es decir, la hipoxemia, resultado de todo el daño pulmonar, al enfisema, las bronquiectasias, generaría que haya hipertrofia del árbol vascular pulmonar, eso generaría un corazón pulmonar e hipertensión pulmonar, que esto ya lo vamos a ver en la clase siguiente. Y con respecto en climas áridos, los lactantes pueden llegar a tener alcalosis metabólica, y es muy característico que en estos niños se visualiza la formación de cristales de sal, ¿sí? Y el sabor salado también son muy sugestivos también de la fibrosis quística. Entonces, es importante poder detectarlo también a través del examen clínico. Bueno, con respecto al tema del diagnóstico, esto lo puse como para que sepan de qué se hace, no es necesariamente se lo hace aquí en Argentina, se lo puede llegar a hacer, pero no es lo más común o usual. La prueba de cribado neonatal. Se hace una identificación de que hay una concentración elevada de tripsinógeno, que es esta enzima pancreática, pero se hace en sangre. También puede ser, en algunos casos, detección sistemática prenatal, ¿sí? Se hace un estudio genético en personas que tengan antecedentes familiares o presentación sintomática. Y esto sí es súper importante, lo que viene a ser la confirmación o la prueba del sudor. La prueba del sudor revelaría que hay un aumento del cloruro, ¿sí? De los iones cloruros en el sudor, que se tiene que hacer en 2 ocasiones para poder confirmarlo. Y a su vez, se puede hacer estudio genético, ¿sí? Identificación de 2 mutaciones causantes de fibrosis quística, que una es lo que habíamos dicho, la mutación F508, una en cada cromosoma, confirmaría el diagnóstico. Y la mayoría de los casos de fibrosis quística se identifica por primera vez por la evaluación sistemática recién nacido, pero muchas de ellas no se identifica hasta recién en la adolescencia, es decir, un 10% no se identifica recién hasta la adolescencia y la edad adulta. Entonces, a pesar de todos estos avances, lo que tenemos, por ejemplo, las pruebas en sangre de tripsinógeno, los estudios genéticos, la prueba más estándar, más eficaz, más sensible, más práctica y más rápida de realizar es el test del sudor. Consiste justamente en administrar con una inyección localizada de pilocarpina, que es un procolinérgico que estimularía la glándula sudorípara justamente por acción de la acción semejante a la aceticolina, por eso es un acetil o un, ¿cómo se dice? Sí, un colinérgico o un procolinérgico. Con esto, la estimulación de la pilocarpina permitiría justamente medir la cantidad de sudor y se determina justamente la concentración de cloruro. Si bien nosotros tenemos que ver que la concentración de los iones cloruro en el sudor va a ir aumentando con la edad, nosotros tenemos que ver que esta prueba es válida para todas las edades. Entonces, una prueba normal cuando tiene menos de 30 miliequivalentes, ¿sí? O sea, es poco probable que haya fibrosis quística. Si tiene entre 30 y 59, es posible, y ya si tiene más de 60 miliequivalentes, ya aquí sabemos que el resultado de la prueba del sudor es compatible justamente con fibrosis quística. Súper importante esto con respecto a lo que nos interesa a nosotros, la parte respiratoria. Es importante hacer estudios de imágenes en los niños, ¿sí? Sobre todo si tiene periodos de deterioro de exacerbación pulmonar. Se tiene que hacer en forma sistemática cada 1 o 2 años. La tomografía, ya vamos a ver unas imágenes, puede mostrar, justamente porque tiene más sensibilidad, más especificidad, algunas alteraciones que pueden ser más sutiles. Y la radiografía, también junto con la TAC, van a mostrar ciertos hallazgos que nosotros vamos a ver, como ser hiperinsuflación, retención de moco, engrosamiento parebronquial, como los primeros hallazgos. Aquí queremos mostrar unas imágenes. Vean cómo este ya es un paciente con fibrosis quística, cómo ya tiene ya un compromiso enfisematoso, con hiperclaridad, tiene también justamente zonas de atelectasias, y no se puede llegar a detectar bien, pero los bronquios suelen estar, trayectos bronquiales suelen estar dilatados, que suele ser característico de la, las bronquiectasias que se pueden llegar a presentar en estos pacientes. Aquí se puede ver una imagen tomográfica, un corte axial, cómo tiene zona de los bronquios que están sumamente dilatados, ¿sí? Aquí ya zonas de aspecto quístico, que por eso justamente en cierta época se lo llamó también de fibrosis quística, justamente por el aspecto o la forma de quiste que solía llegar a dar.
pero sepan que el principal compromiso que presentan estos pacientes son un tórax hiperinsuflado, tórax entonel, como el que se ven en los pacientes EPOC, del tipo que tiene efisema, justamente por la destrucción por las proteasas, las colagenasas, que genera justamente proceso inflamatorio y generaría justamente el proceso de desarrollo enfisematoso. Bueno, esto ya viene a ser terreno del neumonólogo, las pruebas de función pulmonar, ¿sí? Que esto ya les había compartido la licenciada Santillán de espirometría. Si bien nosotros tenemos los estudios de imagen, la tomografía y la radiografía, que son estudios de anatomía, por así decirlo, eso no nos permite ver funcionalidad. Entonces, la funcionalidad o la función lo vamos a detectar a través de la espirometría. Se los tiene que realizar 4 veces al año, si son pruebas de la función pulmonar. Se acuerdan que nosotros habíamos hablado de lo que viene a ser la capacidad vital forzada, que es la máxima cantidad de aire que se puede exhalar después de una inspiración profunda, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que es el PF1, controla lo que viene a ser el flujo expiratorio forzado entre el 25 y 75% del volumen expirado, ¿sí? Que es el FEF 25-75, y el índice dífeno, que es el cociente entre BEP sub 1 y capacidad vital forzada. Estos pacientes presentan una reducción de todos estos parámetros. Van a observarse que tienen un aumento del volumen residual justamente por el tórax en tonel, por la enfisema que hace retención aérea o atrapamiento aéreo. Entonces estos pacientes van a tener un aumento del volumen residual y la relación entre el volumen residual y la capacidad pulmonar total. 50% de los pacientes tiene evidencia que tienen obstrucción reversible, que eso lo habíamos hablado hace una o dos diapos, que justamente tienen hiperreactividad bronquial, pero a la hora de administrar, por ejemplo, un aerosol como salbutamol, algún otro tipo de broncodilatador como ipratropio, se vería que estos 50% de los pacientes tienen una obstrucción que es reversible. Sepan que esta patología no tiene tratamiento en sí, no es curable, entonces hay que hacer tratamiento sintomático, integral y multidisciplinario, en algunos casos que estén cursando con infecciones crónicas o colonización, antibióticos, fármacos en PAF o aerosol para fluidificar las secreciones respiratorias y en algunos casos maniobras físicas para eliminarlas, que esto ya es terreno de ustedes, los broncodilatadores, o algunos utilizan también corticoides para los pacientes que no responden. Muchos de ellos, como tienen alteraciones gastrointestinales, se les suele administrar enzimas pancreáticas y vitaminas, y dietas hipercalóricas. Muchos de ellos van a requerir alimentación o aporte nutricional a través de una sonda enteral, es decir, pues el nasoyeyunal o orogástrica. Los pacientes que tienen mutaciones específicas del gen de conductancia transmembrana, compuesto por un solo potenciador o una combinación, se puede llegar a administrar justamente potenciadores de esto, pero no suele ser lo más frecuente y a su vez es carísimo. Esto lo pongo como modo de, ya para ir finalizando y para ir tomando conciencia. Usted si ven a un paciente o se encuentra con una persona que tenga fibrosis quística, yo había visto el testimonio de un joven de 29 años, que él vive hoy en día con un solo pulmón y que es un pulmón trasplantado. Y este chico se entrena, se cuida, sale a correr, y justamente es gracias a la donación de órganos. Entonces se ha visto que aquellos pacientes que podían llegar a ser aptos, muchas veces los que van a recibir un trasplante de pulmón suelen ser los que están primero en la lista, pacientes que tienen fibrosis quística, porque son personas que han nacido con esta patología y que lamentablemente tienen en su adolescencia tienen un pulmón que está sumamente dañado. Entonces muchas de los tratamientos que se puede llegar a realizar son sintomáticos, no van a cambiar la evolución de la enfermedad y lo único que le puede llegar a dar una vida que es semejante a la normalidad es justamente el trasplante de pulmón. Solamente posteriormente a ello necesitaría tener un tratamiento inmunosupresor, que con eso ya sería suficiente para poder mantener el órgano trasplantado. Muy bien, eso es todo, chicos. ¿Alguna duda, alguna consulta? No, profe. Bueno,
Nos quedan, si no me equivoco, 2 clases más. La semana siguiente vamos a ver lo que son síndromes cavitarios, vamos a tocar lo que es bronquiectasia, vamos a tocar lo que es tuberculosis. Nos quedaría por último toda la parte de lo que viene a ser corazón pulmonar, hipertensión pulmonar y tromboembolismo. Y ya se viene el parcial. Así que vayan leyendo, vayan estudiando y ya van a tener también el contenido de la semana pasada para que lo puedan recordar. Profe.